Padre, gracias por este privilegio que nos concedes. Estamos aquí delante de ti, amado Señor, y tenemos el privilegio, Señor, de tener tu palabra abierta. Vamos a explicarla a fin de que tu iglesia pueda entenderla, Señor, y pueda decir a ella amén. Mi Dios, cada uno de nosotros venimos en diferentes situaciones, diferentes, Señor, problemas, también pecados, pero tú, mi Señor, en tu bondad maravillosa nos concedes venir y ser expuestos a tu voz. Tu palabra que sana, tu palabra que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Esta es la palabra que hoy vamos a abrir, Señor, es la palabra que vamos a meditar. Es en la palabra que confiamos. Ella dan testimonio de Cristo, el Señor, Salvador de nuestras almas. Señor amado, bendícenos hoy con tu palabra. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Te pedimos, Padre, bendito Señor, que nos ayudes a que voluntariamente nos podamos despojar hoy de todo peso y todo pecado, para así, Señor, continuar la carrera, Señor, escuchando de tu voz, Señor, y emprendiendo la batalla aún hoy mismo, Señor, pues deseamos adorarte y sabemos que la carne puede oponerse y que el adversario también, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos ayuda, amado Señor, para que este día, Señor, todos a una recibamos tu palabra como tierra fértil, Señor, y demos fruto en abundancia. Padre, tenemos familia que nos gustaría estuvieran aquí con nosotros, pero a ti te ha placido tenerlos a la distancia. Estarán escuchando de tu palabra y también sirviendo. La familia en Florida, Padre, por quien te pedimos encarecidamente, sobre todo, Señor, te pedimos por la pequeña Eli, Señor, y también por Babsi y las necesidades que tienen. Te pedimos por la familia en San José, Señor, nuestra amada familia ahí de Alfredo y Celina, Señor, y los niños. Te pedimos, Padre, por los hermanos en Los Ángeles, por favor, Señor, tráeles pronto con bien. Te pedimos por la familia en Texas, en Kansas, la familia en Colorado, Señor, los hermanos en Tamaulipas, Señor, también, y la necesidad de salud del hermano de nuestra hermana, Señor. Te pedimos por la familia en Monterrey, la familia en Michoacán, en Reynosa, en Ciudad de México, en Puebla, Veracruz, en Oaxaca, en Melaque, en Capilla, Señor, en Cartolandia, en Hidalgo, en Cuernavaca, y ahora por la familia de Chapala, Señor. Te damos gracias porque tenemos entre nosotros a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Liz. Te pedimos por nuestra hermana Connie, por nuestro hermano Daniel también, mi Padre. Te pedimos, Padre, también, Señor amado, que ayudes, Señor, a nuestro hermano Donald, al pequeño Samuelito, Señor, al pequeño Santiago. Te pedimos también por Vicencio, Padre de nuestra hermana Claudia, Señor. Te pedimos, Padre, por los padres de nuestro hermano David y también, Señor amado, te pedimos por mi hermano David. Te pedimos también, Señor, por Jacob, hijo de Pastor Josué, por nuestros pastores, Señor amados, y por las iglesias. Y también por la vida de nuestro hermano Meni, que hoy le concedes cumplir años. Es un regalo a nuestra vida. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, únenos a Cristo, ayúdanos a crecer. Santidad, Señor, vínculo de paz en el Espíritu, Señor amado, deseamos recibir hoy crecimiento. Así que tómanos, amado Señor, y haznos a la imagen de Cristo cada día más y más y más, Señor, hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, Padre Santo. Te pedimos por los que están entre nosotros que no han creído aún, para que crean, caigan a tus pies. Te pedimos por nuestros niños, para que ellos reciban y comprendan, por nuestros jóvenes también que son vulnerables. Te pedimos por este predicador para que sea fiel a tu palabra, Señor, y esta pueda hacer su obra. Te lo pedimos en Cristo, Señor. Amén y amén. Esta semana oramos por Mozambique, mis amados hermanos, y esta semana también los niños y jóvenes van a estar estudiando la pregunta 37, 38 y 39. Los padres no sé qué tan diligentes han sido en ayudarlos, pero tal parece que no han tenido mucho tiempo en pasar tiempo con ellos en el estudio. Tengan un poco de más tiempo con ellos. Estamos estudiando pregunta número 37, 38 y 39, y oramos por Mozambique todos juntos. Amén, hermanos. Salúdense, hermanos, unos a otros, si no ha saludado.
Al que ves por primera vez, dile bienvenido. Al que no habías visto hace mucho tiempo, dile qué bueno que viniste, hermano. Temíamos por tu alma. Si ves a alguno al lado tuyo que parezca que está en problemas con Cristo, dile, hermano, ¿cómo estás para enfrentar el juicio hoy? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Que no te dé vergüenza de preguntarle. Ay, hermanos, bendito sea nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia entonces en Lucas. Nuestro hermano Adán nos hacía favor de leer el capítulo 6, a donde vamos a abordar. Quedamos pendientes solamente en una pequeña porción, hermanos, que es parte de la enseñanza que el Señor estuvo dándonos a través de la pregunta sobre el ayuno. Y Él justamente, hermanos, nos enseñaba el gozo que es permitido y obviamente es ocasionado a causa de la salvación en las almas de los pecadores. Leví es un gran pecador, es un publicano, cobrador de impuestos. Los que no sepan, es un traidor porque él cobra impuestos para Roma siendo un judío y le cobra a los judíos. Considerado en el tercer nivel de malditos y no deseados en ese entonces, prostituta, el cobrador de impuestos y un leproso. Ellos formaban parte de ese grupo, hermanos, de personas indeseables. Vemos curación de un leproso, vemos el perdón de una prostituta y vemos también, hermanos, el perdón de un cobrador de impuestos que sabía que la gente lo aborrecía, por lo tanto él hizo fiesta. Estando en esa fiesta, hermanos, pues los fariseos comienzan a tratar de hacer problemas y preguntar por qué están comiendo con publicanos y con pecadores. No teniendo más argumentos para ofender, después buscan, ¿y por qué no ayunan como nosotros ayunamos? Después de la enseñanza que el Señor Jesús les da, continuarán en el capítulo 6 haciendo de las suyas, tratando, hermanos, de ofender al Señor y encontrar un error en Él. Cosa imposible, hermanos, porque no hay error en el Señor, es perfecto. Así que todo intento que hagan por tratar de desacreditarlo, pues será en vano, ¿están de acuerdo? Mas sin embargo, creo que no del todo en vano, porque a fin de cuentas nos enseñará a nosotros, y aún eso malo tendrá un propósito bueno para nuestra vida. Bendito sea el Señor. La última porción del capítulo 5, hermanos, es en este ejemplo que el Señor está dando en parábola, versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Imaginen las niñas que les gustan sus vestidos. Amandita ahorita hay un vestido muy bonito, cortamos un pedazo de ese vestido nuevo para ponerlo un vestido viejo. Creo que sería un desperdicio del vestido nuevo, sería inservible, y el vestido viejo se vería extraño, ¿verdad, hermanos? Lo que él está tratando de decir también lo explica, hermanos, en el siguiente ejemplo del versículo 37. Nadie va a echar vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará y los odres se perderán. El odre, hermanos, era esa piel de animal que se cocía, se sellaba con fuego, se volteaba. La parte del cuello era la parte de la boquilla, ahí se echaba vino. Cuando el vino se ponía, se fermentaba. Así que el fermento producía gases. No soy experto, pero es lo que pasa. Producía gases, el odre se inflamaba hasta el máximo. Si ese odre viejo que había tenido ya un vino que fermentó, se le paseaba vino nuevo, el vino nuevo haría su obra, y obviamente el odre ya no iba a soportar estirarse más, y el vino y el odre se iban a desperdiciar. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor en estos ejemplos? Es imposible, como decíamos el domingo pasado, traer nuestra cosmovisión, nuestra religiosidad, traer aquellas doctrinas, hermanos, que no hicieron ningún bien a nuestra vida, y ahora ponerlas en balanza con la doctrina bíblica, con la doctrina de la libertad, con la doctrina del gozo que estamos estudiando desde hace 2 domingos, de un pecador perdonado. Porque la mayoría de nosotros venimos de la religiosidad, del legalismo, hermanos. Entonces, pues en el legalismo se nos enseñó también a ser, hermanos, estrictamente serios, tener tanto cuidado de manifestar algo de gozo, porque pues es pecado gozarte, es pecado de pronto caer de rodillas llorando frente a los demás, es pecado que alguien sienta que la palabra de Dios ha hecho una morada potente en su corazón y diga, sí Señor, amén. Es pecado cantar con tus manos arriba, con toda tu alegría,
porque, parece que este es un pentecostal o es algo raro. Entonces el gozo que el alma tiene es oprimido no por Dios, sino por los hombres. Y es terrible. Por otro lado, también sabemos, hermanos, que Cristo crucificado y resucitado y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, es digno de reverencia, ¿verdad? De orden. Pero podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos disfrutar de nuestra salvación y hablar a otros de la salvación. Y también, como Leví, invitar a otros a casa y decirles: tengo que hablar con ustedes, el Señor me salvó, yo era un perdido pecador, tengo testigos de eso, pero ahora el Señor me hizo nuevo. ¿No les gustaría disfrutar de una comunión con Dios? Déjenme hablar con ustedes acerca del Evangelio y gozar. Hermanos, estos hombres, por supuesto, estaban pues con esa vieja vestidura. Ellos no iban a romper su vestidura para poner un parche nuevo, porque Jesús no es una añadidura. El Señor Jesús es el Señor ¿de qué, hermanos? De todo. Por lo tanto, Jesús no venía, hermanos, a hacer como un cambio de lo viejo por lo nuevo del todo. Él venía a cumplir lo que lo viejo anunciaba. El Señor era lo esperado, por el Señor se hacía todo, y así que el Señor viene y no es recibido, y todos quieren estar en un espíritu, hermanos, fúnebre, como si no fuera ocasión de fiesta. Y es por eso que se usa el ejemplo de la boda. ¿Qué acaso los amigos del novio van a estar de luto? ¿Van a estar de ayuno mientras está la fiesta? De ninguna manera. En una fiesta, hermanos, lo que hacemos es gozarnos. Lo que hacemos en una reunión dominical es disfrutar. Disfrutamos de la salvación. Cada uno de nosotros, los que hemos sido salvados, hermanos, fueron salvados a precio de sangre. Pecadores como tú y como yo, nos veremos en el cielo y el día del juicio seremos absueltos, como dice la pregunta que estamos estudiando el catecismo acerca de la muerte de los santos. Absueltos. ¡Qué maravilloso! Hermano David, tú y yo somos pecadores, y aún en la muerte, David, tú y yo sabemos que merecemos infierno. David, Dios sabe que somos pecadores y merecemos el infierno. David, Dios tendría que decir que vayamos al infierno, pero David, Cristo pagó nuestra deuda y ahora tú y yo podemos entrar al cielo. Es motivo de gozo. Yo lo hablo y se me eriza la piel. Hermanos, este es el gozo que no podemos perder, porque cuando el gozo se pierde, hermanos, en gran manera se pierde la oportunidad de poder dar testimonio de Cristo. Cuando el gozo se pierde, las malas aventuras, hermanos, en nuestra vida y el mal tiempo y las ocasiones dolorosas nos oprimen. Cuando el gozo siempre está en nuestro corazón, hermanos, esto nos ayuda no únicamente a adorar de manera más genuina y fiel al Señor, sino también a disfrutar de lo que Cristo hizo. La buena memoria, como decíamos en la mañana, de lo que el Señor hizo. Alguien decía: hermano, me di cuenta que nadie me ama, me di cuenta que estoy solo, me di cuenta, hermano, que mi enfermedad va a matarme pronto, me di cuenta, hermano, que en realidad el dolor va aumentando cada vez más. Pero también recuerdo que Cristo me amó y me ha dado vida eterna, hermano, y eso puede más que todo. Si pierdes el gozo, eso se oprime, se olvida, y pues vives como cualquier otro, desdichado y miserable, sin esperanza, teniendo todo. Así que es necesario, mis amados hermanos, vestirnos de la nueva vestidura, dice el Nuevo Testamento. Despójate del viejo hombre. Es necesario también que seamos odres nuevos con vino nuevo. No es un cambio. Cristo no vino a abrogar lo pasado, sino vino a cumplirlo. Entonces ahora ya nos llevamos la carga de la ley como si fuera necesario que la cumpliéramos para así poder ser amados. Él la cumplió para que nosotros podamos también obedecerla con alegría. Si alguno es víctima de esto, por favor, quita esa vieja vestidura, quita ese odre, vístete del nuevo hombre y llénate de vino nuevo para que disfrutes de la salvación en Cristo. Amén. Hermanos, el ataque continúa y a partir del versículo 6 que el hermano Adán nos hacía favor de leer, hermanos, encontramos pues una forma muy implícita como los fariseos acusan a los discípulos de haber profanado el día de reposo. El ataque va cada vez mayor. ¿Recuerdan cuál fue el primer ataque, hermanos? El primer ataque que vimos aquí cerca justamente es: ¿cómo se te ocurre comer con publicanos? Y probablemente algunas prostitutas habían ahí
y algunos otros en esa reunión, hermanos. ¿Cómo se te ocurre, verdad? No, primero, recordemos en el capítulo 5, ¿cómo se te ocurre decir que tú puedes perdonar pecados? Porque al paralítico le dijo, sano y salvo. Y después, ¿cómo se te ocurre comer con publicanos? Después, ¿cómo se les ocurre no ayunar cuando nosotros ayunamos? Y ahora, hermanos, pues atacan una de las doctrinas que los legalistas veían con más celo de todas. ¿Cuál es el cuarto mandamiento, niños? Fuerte. No les escuchan los adultos y no se lo saben ellos. Y a ver más fuerte otra vez con los jóvenes, ayúdenme. Acuérdate. Ahora los adultos. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate para santificarlo, para apartarlo, para guardarlo con todo tu corazón. Hermanos, el sábado llegó, para los judíos llegó a ser casi más importante que cualquier otra cosa. Así que la enseñanza va a ser asombrosa, porque el Señor Jesús nos va a volver a hablar de la libertad que hay, hermanos, en el cristianismo. Y dice, una vez en día de reposo, esta traducción que yo voy a leerte es diferente a la Reina Valera. La Reina Valera dice, aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, una vez en un día de reposo, cuando Jesús iba pasando por unos sembrados, sus discípulos, ¿qué hicieron? Estaban arrancando y comiendo espigas de grano, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos preguntaban, ¿por qué están haciendo lo que no es permitido en el día de reposo? ¿Qué no era permitido? Díganme, ¿alguien sabe, hermanos? ¿Comer era permitido? Claro, tienen que comer, pero el asunto era trabajar. Parece, hermanos, interesante esta historia con respecto a el Señor entonces cambió el día. Porque el sábado decía que no debías de trabajar. Acaban de decirnos los niños lo que es, santificarás el día. Vas a trabajar 6 días, pero uno vas a descansar. Para ellos el Shabbat, el sábado, para nosotros el Shabbat es Cristo. Él es nuestro descanso todos los días. Pero pastor, ¿por qué no guardamos nosotros el sábado como los judíos? Oh, mis amados hermanos, porque somos mexicanos en la mayoría. Y hay aquí un hermano del Reino Unido. Y hay a lo mejor otro hermano de los Estados Unidos. Pero somos gentiles, no somos judíos. No tenemos por qué guardar el día que los judíos guardan. Aparte no hubo un cambio, nosotros no siendo judíos no tenemos por qué guardar un día. Nosotros guardamos todos los días porque Jesús es nuestro reposo, hermanos. Es nuestro Shabbat. ¿Y por qué entonces el domingo se congregan? ¿Cambiaron el sábado al domingo? No, el domingo nos reunimos porque el domingo fue el día que el Señor resucitó. Y porque el domingo, mis amados hermanos, fue el día del Pentecostés. Y porque el domingo es el día que Él estableció para que nos reuniéramos, hermanos, en armonía y sencillez de corazón. No es por un cambio, como algunos creen. No es así. Eso era una sombra solamente de lo venidero. Así que, hermanos, esta porción es muy importante porque podría ser que alguno de ustedes trate de presentar argumentos no bíblicos. ¿Por qué el Señor Jesús permitió que ellos arrancaran espigas y comieran el día de reposo? Si el día de reposo, pues supuestamente no se tenía que trabajar. Vamos a entender la historia. Parece que ese grano ya está listo, porque lo arrancaron para comer. El Señor Jesús está acompañado de los discípulos, está caminando por los sembrados, hermanos, y es el día de reposo. Sabemos por el versículo 1, si ven su Biblia ahí, por el versículo 6, por el versículo 7 y el versículo 9. Y Mateo 12:1, hermanos, nos dicen que los discípulos tienen hambre. Pues claro, hermanos, tienen que comer. Es sábado, pero tienen que comer. Dice Mateo 12:1, porque aquel tiempo el Señor Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tenían hambre. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hijos tienen hambre? Les damos de comer, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué hicieron? Recogieron algunas espigas. Algunos han dicho, no, hermanos, las tomaron de las que estaban en el suelo. No, de ninguna manera. Las cogieron las espigas. ¿Alguien ha tomado esa? Bueno, a lo mejor el trigo no todos, pero hay una planta que es aquí, una hierba, que hay mucho en todo Jalisco, que es cola de zorro, se llama. Una que es verde, que tiene como un tipo florecita, como algodón rosa, que tú la coges y le haces así y te llevas todo eso.
Ok, eso es lo que más o menos hicieron. Ellos van pasando y toman el trigo y lo jalan y empiezan a hacer esto. ¿Por qué crees que hacen eso? Porque le quitan obviamente la cáscara, se quedan con el trigo y empiezan a comer. Porque tienen hambre, hermanos. Así que, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia aquí? Es que Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros no obedezcamos la ley. De ninguna manera. Él no vino a abrogar la ley. ¿Qué no decía claramente la ley en Deuteronomio 23:25? Si van ahí, hermanos, lo anotan. Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Eso es lo que dice la ley. No dice no cortes, sino dice pasa, arranca y come, pero no trabajes con la hoz. ¿Era permitido que una persona hiciera eso, sí o no? Sí, era permitido. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cortar, comer o el día de reposo? El día de reposo es el problema para los fariseos. ¿Por qué el día de reposo? Porque repentinamente cuando llegan algunos fariseos, hermanos, no se dice de dónde llegan. En un momento parece que no están y de pronto aparecen allí. Es curioso, pero es como la gente chismosa. ¿Tú recuerdas qué estaban haciendo antes los fariseos en la cena de Leví? Murmuraban. Y los chismosos son buenísimos. Hay una imagen que tenemos hace poco tiempo, no voy a decir de quién, pero fue asombrosa ver a dos señoras desconocidas por las personas que estaban ahí y estaban platicando y de pronto se perdió de vista la persona que estamos esperando y pues él estaba viendo a las dos personas hablar. No era su tema, no era su familia, no las conocía, pero entró en el chisme de una forma tan asombrosa que hasta las señoras lo hicieron parte de su chisme. ¿Dónde apareció? De la nada. ¿Qué estaba haciendo? Iba pasando. ¿Pero qué le llamó la atención? Pues lo que estaba hablando esa mujer con la otra mujer. Hermanos, yo no sé de dónde salen estos fariseos, pero ahí aparecen. Antes no estaban y al momento siguiente están ahí. O tal vez, hermanos, conociéndolos, habían andado todo el tiempo por allí cerca, espiando desde la esquina, volteándose a ver. Oh, hermanos, las escenas, al menos en México, son así en muchas comunidades. Las personas escuchan un ruido y por la ventana se asoman. O se asoman a la puerta. Ya escuchaste el vecino. Ven, pegan el oído ahí. Han usado métodos de poner un vaso en la pared para escuchar. Es el chisme terrible. La gente quiere saber. Los fariseos tienen una tarea: desacreditar al Señor, hermanos. Y ellos están haciendo esa labor. Tratar de ver en dónde pueden atacar al Señor Jesús para poderlo matar o desacreditar y destruir a su grupo de seguidores, como ya han destruido a muchos otros grupos de muchos otros hombres que se habían levantado como profetas, pero ninguno como Cristo, hermanos. Ellos están ahí. El hecho no, hermanos, está en cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo llegaron, sino lo más interesante, hermanos, de que la pregunta no es contestada y eso hace más dramática la historia. ¿Por qué están haciendo lo que no es permitido en día de reposo? Es lo que preguntaron ellos. ¿Por qué están haciendo lo que no es permitido en día de reposo? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué crees que estén haciendo esto en día de reposo? Si el Señor es el Señor de la ley, Él cumplió la ley. ¿Por qué están haciendo esto en día de reposo? Era permitido arrancar, era permitido comer, pero ahora en este punto no era permitido hacerlo en el día de reposo. Hermanos, el razonamiento de los fariseos era este, y lo van a entender hoy con mucha facilidad. La pregunta es, ¿no estaba prohibido trabajar en día de reposo? Por ejemplo, Éxodo 28, ¿no lo acaban de citar las niñas? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu obra, pero el séptimo no. Éxodo 34, 21 también dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Deuteronomio 5, hermanos, en las nuevas tablas, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Entonces, ¿no estaba prohibido trabajar en el día de reposo? Pues parece que sí. ¿No habían hecho, hermanos, acaso los rabís una lista grandísima que nos recordaba esto? Escuchen con mucha atención porque es muy importante, sobre todo los niños, para que aprendan lo que estoy seguro que no han aprendido antes. Los maestros de la ley
habían hecho una lista de 39 trabajos principales. Escuchen, ellos hicieron una lista ajena a la ley. Aparte de eso, hermanos, hacen una lista de 39 trabajos principales. Estos 39 trabajos principales se dividían en 6 categorías, menores y mayores, cada uno de los 39, todos los cuales estaban prohibidos en el día de reposo. Todo esto, 39 cosas de trabajos que no se podían hacer, divididos en 2 grupos de 39. Entonces, en conformidad con esta lista, hermanos, arrancar espigas se consideraba cosechar. Y restregarlas con las manos se consideraba trillar. Por lo tanto, aquí están estos discípulos entregados a esta actividad prohibida según la tradición de los fariseos, hermanos, y el Señor Jesús no estaba haciendo nada al respecto. ¿Ok? ¿Quién decía que no podían hacer esto el día de reposo? ¿La ley o la tradición? La tradición. Obviamente lo que está ocurriendo ahí, hermanos, es que estos enemigos de Cristo están sepultando la verdadera ley de Dios, que de ningún modo estaba prohibiendo lo que los discípulos estaban haciendo ahora, bajo, hermanos, las condiciones de hambre que ellos tenían. No estaban faltando absolutamente a nada de lo que la ley dice. Y esto es preocupante, hermanos, porque no únicamente sucedió aquí, bajo el nombre de Dios, sino sucede ahora. En el día del Señor no puedes hacer esto, en el día del Señor no puedes hacer aquello, en el día del Señor no hagas el otro. Enséñame el versículo. Porque ellos habían llegado a los extremos y todo esto era un yugo terrible, hermanos, para la gente. Nunca el Señor prohibió que ellos pudieran arrancar y comer, ni aún en el día de reposo, porque en el día de reposo también tienen que comer. Pero los ancianos, estos hombres habían, hermanos, aumentado más. Cada cosa que a ellos se les ocurría que era trabajar, la prohibían. Por ejemplo, les va a dar un poco de chiste. Si tú te parabas a matar una mosca más de 5 veces y hacías más de 15 intentos, eso era trabajar. No podías hacerlo. Así que tenías que estar con la mosca todo el día en tu casa. Es asombroso. No permitían hacer nudos. Por lo tanto, si alguien hacía un nudo, era pecado. Trabajó en el día de reposo. ¿Y qué pasaba con los pozos de agua? Escuchen. Las mujeres mayormente iban por el agua, pero como no permitían hacer nudos, sino únicamente para el cinturón de sus faldas, entonces ella hacía un nudo en el cinturón de su falda, tenía que atorar la cuerda de la cubeta, echar la cubeta y jalarla con el nudo de su falda, porque si hacía un nudo a la cubeta externa a su cinturón, era pecado, hermanos. Y cada cosa que no te puedes imaginar se consideraba pecado. Por eso tenemos que recordar, la ley del Señor es perfecta. Así que cualquier cosa que se nos prohíba hacer que no sea parte de aquí, no debemos recibirla, obviamente en un contexto sano, porque hay cosas que no se dicen en la Biblia, pero que nuestra conciencia nos dice que no son buenas, que son pecaminosas. Pero si no le hacen daño a nadie, hermanos, tenemos que reprenderlas por completo. Tradiciones de confección humana, hermanos amados. Dice Lucas 11:37, recuerdan, es una porción muy grande, pero el versículo del 37 al 52, pero me llama la atención, hermanos. El versículo 39 dice, ahora bien ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Necios! Limpian lo externo, muy bien por limpiando lo externo, pero por dentro están absolutamente llenos de maldad, hermanos. Dice Mateo 15:3, ¿por qué también, dice, quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? A causa de su tradición. Dice Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Oh, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Hay quienes han hecho, hermanos, un ídolo de esta doctrina se llama principio regulativo de la adoración. Mayormente las iglesias reformadas de hoy en día adoran más a la confesión de fe y al principio regulativo de la adoración que al mismo cristianismo. Y lo hacen tan rígido, tan estricto, que a veces no encontramos sustento bíblico, pero ellos lo hacen hacer así.
Llegué a encontrar una iglesia en donde las mujeres se sentaban del lado derecho y los hombres del lado izquierdo. En donde el predicador no podía usar una camisa de cuadros ni corbata tampoco. En donde si una mujer se acercaba a esta parte, hermanos, ella tenía que ir en reversa, no podía dar la espalda y no podía tocar el púlpito. Imagina, hermano. Es una locura. ¿En dónde está la libertad? ¿En dónde está el gozo? Cuidarnos de todo. Claro, hermanos, que esto no nos está empujando al libertinaje. Hermanos, Cristo murió en la cruz. Es digno de reverencia, de obediencia, pero Él es perfecto y su palabra es perfecta. No podemos añadir nada más, porque no hay ni provecho alguno en añadir nada a lo perfecto. ¿Qué añadirías a algo perfecto? Si añades, ya no es perfecto. Así que estos hermanos están comiendo y estos hombres están molestos porque están comiendo. Primero están molestos porque un cojo camina y porque un cojo es perdonado de sus pecados. Hazme el favor, es como si vemos venir aquí algún amigo conocido nuestro que era un homosexual, drogadicto, perdido, y de pronto llega aquí, se arrodilla, pide perdón y le decimos: ¿estás arrepentido? Cristo murió por ti. Estoy arrepentido, de verdad, gracias, Señor. Y algunos se molestan: ay, sí, todo drogadicto y todo malvado, y ahora arrepentido y salvado. ¿En qué mente podría existir ese corazón o ese deseo? Están viendo, mis amados hermanos, que Leví está feliz. Un cobrador de impuestos vivía traumatizado porque un hombre pecador sin salida no vive feliz. Es como el que ha matado, hermanos, y de pronto él sabe que su condición es la miseria. Y cuando a algunos asesinos les dice: te perdono aunque hayas matado a mi hijo, ¿qué pasa con ellos? Se rompen, porque para ellos no existe perdón, no existe esperanza. Así que si alguien, uno solo de 100, le dice: yo te perdono y voy a llorar por ti, y no te preocupes, estaré clamando por ti, esa persona es rota. Yo no sé, hermanos, pero creo que también es algo muy peligroso reírnos o burlarnos, hermanos, de forma sarcástica por una persona que está pagando las consecuencias de su pecado, ¿no? Solamente los religiosos. Todo es malo, nada es permitido, no hay gozo, no hagan nada, no hablen, no canten, no rían. Caray, ¿qué libertad es esa, hermanos? Así que vemos aquí cómo el Señor Jesús, a partir del versículo 3 al 5, hermanos, los defiende y Él declara la autoridad como Señor del día de reposo. Piensen en esto: ¿quiénes están diciendo lo que es permitido o no? ¿Y quién está delante de ellos? ¿A quién tratan de enseñar, caray? Pero recuerda que el religioso legalista cree tener la razón en todo, hermanos. Versículo 3 dice: Jesús respondió: ¿no habéis siquiera leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes de la proposición que solamente a los sacerdotes era permitido comer, y dio a los que estaban con él? Hermanos, esto es muy interesante porque esto parece que es una arma que le va a dar a los fariseos para que lo ataquen. Tal vez para que acusen a David, o no sé qué pudo hacer, pero por otro lado también es un reto. ¿Qué acaso ustedes no han leído lo que pasó con David? ¿Ni eso conocen? La traducción que la mayoría de ustedes tiene ahí, hermanos, lo presenta de una forma más dramática todavía. Dice el versículo 3: respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto has leído? Ustedes que se dicen ser los maestros de la ley, ustedes que dicen conocer absolutamente todo, caray, ¿no han leído eso? Hermanos, ese ni siquiera has leído. Es como si él dijera: ustedes que parecen ser los que sostienen la ley y sus escribas se consideran tan completamente doctos y versados y enseñan a los demás, sin embargo ustedes mismos ignoran el hecho de que aún esta misma ley permitía restricciones ceremoniales que fueran pasadas por alto en caso de necesidad. Eso es lo que dice. ¿Qué no saben esto? Hermanos, recibí un mensaje, les quiero platicar aquí que estamos en confianza en familia. ¿Se acuerdan el otro día que estaba yo predicando hace 2 domingos y volteé aquí, no sé quién lo pudo ver, tal vez Blanquita, y vi aquí a alguien parado afuera? Y les dije: hermanos, es Alberto. Por favor, alguien vaya por él, recójalo y recíbalo. Pues recibí un mensaje diciéndome: hermano, ¿qué es eso de parar el sermón, hermano, para recibir a una persona que está allá afuera? Es una falta de respeto, es la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que vi?
Un fariseo criticando al Señor porque sus discípulos recogen. Ese hombre tenía 6 meses sin que lo viéramos y no sabíamos si estaba vivo o muerto. Y si él vino, a mí no me importa, hermanos, dejar por un momento lo que estoy haciendo para recibir al hermano perdido, abrazarlo y decirle bienvenido. Tenemos que pensar en la manera en cómo el Señor nos enseña qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Así que el Señor Jesús les va a enseñar. Es muy importante esta porción que cita de David por lo que significa, hermanos, estos panes de la proposición. Y hoy van a aprender algo nuevo, niños, y a lo mejor algunos jóvenes también con respecto a esto. Así que pongan mucha atención del ejemplo supremo que usa el Señor en la vida de David y aquellos que estaban con él, hermanos. Si vamos nosotros a Marcos 2:25, el Señor les dice de otra forma: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? Sí, ¿qué dice ahí? Que comieron. Sí, pero ¿qué comieron? Hermanos, lo que hizo David cuando estuvo en necesidad. ¿No han leído acerca de esto? Los panes de la proposición. Ahora, ¿qué es los panes de la proposición? La referencia es el pan consagrado. Imaginen esto, Pan consagrado, ¿para quién? Para Dios. Ese pan se le llamaba también pan de la presencia. No saben en dónde estaba este pan a lo mejor, pero ahorita les voy a explicar. En hebreo es lechem hapanim. Y en Éxodo 25:30 nos recuerda lo que es. Estos panes de la proposición eran 12 panes puestos en una mesa de unos 90 centímetros por 45 centímetros de ancho y 65 de altura. La mesa estaba cubierta de oro puro, niños. Imagínense, la mesa era cubierta de oro puro. Estaba rodeada por una cornisa de oro y había 4 anillos en las esquinas, a través por las cuales pasaban pues las varas a fin de poderla transportar. Esto tiene mucho peso porque no es una mesa aislada de lo que era el tabernáculo. Y ustedes saben lo que era el tabernáculo. La morada de Dios, hermanos. Dios estaba ahí. Esta descripción del mueble del tabernáculo se encuentra en Éxodo 25, 23 y 24, si quisieran después leerlo. En los tiempos antiguos entonces esta mesa, hermanos, estaba en el lugar santo. ¿Saben cuál es el lugar santo? El lugar de la presencia de Dios. Y no lejos de este lugar, hermanos, estaba justamente la habitación de Dios, en donde obviamente, hermanos, nadie tenía acceso. Pero no es cualquier pan, no es cualquier mesa, sino, hermanos, el pan de la proposición se ponía en esa mesa, en 2 filas. Los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel y simbolizaban la comunión constante que Dios tenía con su pueblo. ¿Okay? Por decirlo así, los israelitas eran invitados a su mesa, eran consagrados a Él, y por medio de la ofrenda de estos panes de la proposición reconocían con gratitud la dependencia de Él, pero eran panes para Dios. Cada día de reposo, hermanos, el sacerdote encargado llevaba el pan añejo y lo cambiaba por pan fresco. 1 de Samuel 21:6. Los panes que habían sido retirados los comían los sacerdotes con reverencia. No únicamente los comían en su comida diaria, sino era todo un acto, hermanos, de reverencia y devoción genuina. Eran, por ejemplo, en el principio, para Aarón y para sus hijos. Estos eran los sacerdotes, no para cualquier persona. Era para ellos, por la vida consagrada que tenían. Levítico 24:9. Pero ¿qué pasa? En una ocasión cuando David llega con hambre, hermanos, él entra a la casa de Dios, el atrio del tabernáculo en Nob. Y en ese lugar llamado Nob, hermanos, en donde estaba el santuario, donde el arca moraba, le dieron este pan consagrado. Puedes verlo en 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6, o 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 9 y versículo 10. ¿Qué hizo David? Lo tomó y lo compartió con sus compañeros igualmente hambrientos. Todos ellos comieron, hermanos, aun cuando la ley divina lo había designado como alimento para los sacerdotes, para ellos solamente. Escucha, lo había designado para ese fin y para ellos, pero no lo había prohibido en un caso de necesidad. Y eso es lo que acontece. Es como nuestro pan de la cena, hermanos. Es un pan que en un sentido consagramos. Quien lo hace ahora
¿Lo servimos en un lugar privado? ¿Oramos al momento de servirlo? ¿Lo ponemos aquí con reverencia? Pero hermano, si de pronto al final un niño ve la bandeja y ve el pan y lo agarra y lo come, ¿qué? ¿Va a morir el niño? Claro que no. O si nos sobra, hermanos, un cuarto de kilo de pan y llega una persona y no tenemos nada y nos dice, por favor, soy un mormón pero tengo hambre, ¿le podríamos dar ese pan de la cena para que coma? Por supuesto, hermanos. Tiene un objetivo ese pan. Este era un pan, hermanos, sagrado. Era puesto para el Señor. El pan de la proposición. El pan de la presencia. Los sacerdotes lo tenían que comer porque no se iba a desperdiciar. Pero ¿qué tal cuando David quería comer? Comió. El argumento es este, hermanos. Pongan atención. Si David tenía derecho de pasar por alto una provisión ceremonial divinamente ordenada, cuando tuvo necesidad de comer, porque no había más comida, sino solo eso, y el sacerdote dijo, cómelo, porque eres el pueblo. De hecho, esos 12 panes representan también a tu tribu. Come y comió. Si David lo hizo, hermanos, entonces ¿acaso el Señor no tiene derecho a comer justamente de las espigas que el mismo campo produce, porque Él ha dado vida a ese campo para que produzca? Si David lo hizo, mis amados hermanos, ¿cuánto más el Señor Jesús, que es el ungido de Dios? En un sentido supremamente mucho más eminente, hermanos, con todo el derecho que Él tiene como creador. Así que comió. Había necesidad y ellos pasaron por alto esta regulación sabática totalmente injustificada, hermanos, porque era una confección humana. No era un mandamiento, nadie comerá, nadie cortará y nadie comerá, sino nadie trabajará, no nadie comerá. Después de todo, hermanos, en gran medida, todas las reglas de los sábados, las sabáticas de los rabinos, equivalían a una aplicación muy errada de la ley de Dios, hermanos. Y esto fue cierto en este caso. ¿Qué te prohíbes o qué prohíbes? ¿Qué te han prohibido alguna vez hacer en el día del Señor, en el domingo? ¿Es bíblico? ¿Eso es cierto? Mis amados hermanos, conozco lugares en donde se ha sabido que hay una persona malherida y como es el día del Señor no le ayudan. Hay un caso espeluznante de los judíos. Escuchen, en un pueblo ortodoxo judío, una casa con una familia completa, niñitos judíos, hermanos, jóvenes y adultos, comenzó a quemarse. ¿Sabes qué? Los rabinos prohíben hablar por teléfono el sábado, así que la gente no habló a los bomberos el sábado y la familia murió incinerada, porque se prohíbe. Escuché un caso reciente, de una mujer judía que recibe la llamada de una madre que un día antes del Shabbat, de su Shabbat, le dijo que su hijo había estado muy deprimido, que había tenido problemas muy serios. El niño se pierde el viernes, entra el sábado, creo que a partir de las 6 de la tarde del viernes entra el Shabbat. Y es sábado, entonces la mujer en sábado le llama a pedir ayuda porque parece que el hijo estaba intentando quitarse la vida. Así que esta mujer vio el teléfono de la madre afligida, lo vio y no contestó. ¿Por qué no contestó? Porque era sábado. ¿Y sabes qué hizo el hijo? Murió. ¿Y sabes dónde murió? En la calle de atrás de donde esta mujer que no contestó el teléfono vivía. Es terrible. A lo mejor esto parece exagerado, pero ¿qué tal cuando nosotros cargamos carga sobre los hombros de alguien, hermanos, sin ningún argumento bíblico? No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. En cierta forma, sí guardamos el día. Por ejemplo, yo sugiero a mis hijos, ellos jugaban fútbol aquí enfrente los domingos, y yo les dije, deberían de pensar en guardar ese día para el Señor, el domingo. ¿Es pecado jugar fútbol, hermanos? Claro que no. Pero podríamos aprovechar el día con la iglesia, hermanos, tal vez estar con otros jóvenes, platicar, sentar, comer. Y ellos por propia convicción dijeron, sí es cierto, ya no voy a jugar el domingo, mejor juego otro día. Esa es otra cosa. Pero ¿podía prohibir hacerlo porque es un pecado hacerlo? No, no es pecado, hermanos. ¿Qué podríamos nosotros prohibir que el Señor no prohíbe? ¿Qué podíamos hacer nosotros, hermanos, para sumar a la ley perfecta de Dios? Imagínate el caso de estos hombres, hermanos, que muchos hoy hay como estos. Arrancaron, restregaron y comieron. Así que cosecharon y trillaron y por lo tanto han roto el día del Señor, el sábado, el día de descanso. ¿Qué dijo el Señor? Vean sus Biblias ahí, hermanos.
Dice, y les dijo, Señor del día de reposo es el Hijo del Hombre. Señor del día de reposo es el Hijo del Hombre. Señor del día. ¿Cómo ustedes vienen a hablarle al Señor del día de reposo? La versión Reina Valera dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aún del día de reposo. Esto es muy tremendo, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, tendrá siempre esta tentación. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Puedo regañar a alguien por esto, llamar la atención o no? ¿Y saben cuál es la regla, hermanos, absoluta y perfecta para nuestra conducta de vida y de fe, para cómo proceder? La Biblia, la Escritura, hermanos. Así que la referencia que usa el Señor Jesús de David y el pan santo, hermanos, los panes de la proposición, pues muestra el primer principio. Escuchen, la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. La necesidad humana es más importante que el ritual. Esto también me dice algo. Si alguno de nosotros, por traer el yugo de la religiosidad, va a congregarse el domingo porque es un mandamiento, y si no va, hay de aquel que rompa el mandamiento, en lugar de ir porque es un alimento para su alma, es un momento de descanso, es un momento de alegría, hermanos, tiene un problema. Si alguno de ustedes, hermanos, está acá y quiere cantar al Señor, de verdad, desbordando su voz de gozo, pero se detiene por ser un religioso, ese es un problema. Si no haces algo, si dejas de hacerlo o lo haces por no, tal vez, hermanos, pecar, aunque la Biblia no lo diga, ese es un problema. Siempre, hermanos, la necesidad humana es más importante. Aún el día de reposo se hizo para nosotros, para descansar. El domingo descansamos. Por eso hay de aquel que el domingo de pronto se le empieza a hacer pesado y no se congrega. Porque se hizo para que descansemos, para que crezcamos, hermanos, para que conozcamos al Señor y su voluntad. Y esto es exactamente lo que muchas personas inmersas en tradición simplemente no pueden aceptar. Por ejemplo, ¿no creen, hermanos, que lo que Dios realmente quiere es misericordia antes que sacrificio? ¿Recuerdan Oseas capítulo 6, versículo 6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra es sobre todo, la palabra es lo más importante, y probablemente podemos seguir predicando si una silla se cae y alguien va y asiste. No tenemos que ir todos. Pero también podemos dejar, hermanos, el estudio aquí en una pausa por recibir a este hermano que amábamos y estábamos hablando muchos de nosotros de él días antes. ¿Dónde estará? ¿Estará muerto? ¿Le habrá pasado algo? Y lo vemos aquí volteándome a ver. Hermanos, vayan a recibirlo, por favor. Uy, no paró la palabra, dejó de predicar, prefirió a un hombre. Claro que no, sino que la misma palabra me dice que tenga misericordia de alguien así. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que no creen que el amor a los demás es más importante que los rituales religiosos. Ojo con lo que digo, Tenemos que entender, no vamos a decir puro amor y no vamos a estudiar la Biblia, puro amor y no vamos a orar, puro amor, no, sino que esto justamente nos tiene que llevar a la práctica. Hoy en día, hermanos, el espíritu más peligroso que yo noto como pastor, y les advierto a todos, es que hay muchas herramientas en internet y muchos predicadores. Pero yo te pregunto algo, por favor, ¿tú conoces a esos predicadores? ¿Tú conoces a su esposa? ¿Conoces a sus hijos? ¿Conoces cómo viven? ¿Conoces lo que hacen? ¿Oran por ti? ¿Te conocen? Cuídense, porque lo que más hay es un espíritu de ortodoxia. Ortodoxia es mucho conocimiento doctrinal, teológico, pero ¿qué tal su ortopraxis? ¿Qué tal su práctica? ¿La conoces? ¿Conoces sus vidas para determinar que es cierto, que es verdadero, que tiene la razón? ¿Cuándo lo habló? ¿A quién se lo habló? ¿Por qué se lo habló? ¿Cuál era el objetivo de su enseñanza al pueblo que tenía enfrente? Sean sabios, hermanos. Sean sabios, porque muchos están enseñando de forma muy errada, y mayormente lo que hoy me preocupa es que doctrinalmente, hablando de la letra, está bien, pero jamás eso puede ser tomado como algo santo a menos de que el conocimiento
los lleve ¿a qué? A la práctica. ¿De qué nos sirve, hermanos, inflarnos en conocimiento? Cosa que en esta congregación creo que va a ser muy difícil porque no soy un hombre sabio, soy muy inepto y me falta mucho conocimiento. Pero estudiaré junto contigo para continuar conociendo a nuestro Dios y su voluntad. Pero ¿de qué sirve tener grandes maestros, hermanos, que no practican absolutamente nada de misericordia? Nosotros tampoco, pero tenemos que intentarlo, intentar misericordia, porque Él quiere misericordia, Él quiere amor, hermanos, Él quiere que demos al necesitado. Él quiere que vayamos con el enfermo. Él quiere que salgamos a las calles y anunciemos el evangelio a los perdidos. Él quiere que te quites tus zapatos nuevos y los regales a alguien, tu chamarra, que des tu último billete que tienes a una persona que está en necesidad. Él quiere misericordia. Hermanos, hay personas que no creen que el amor a los demás es más importante que los rituales religiosos. ¿No? Podríamos tener nuestro culto muy ordenado y ver gente que está aquí pasando, caminando sin comer, sin tomar agua. Caray, tenemos agua, tenemos café, tenemos comida, tenemos un baño, tenemos una regadera. Siéntate, ven, ahorita vamos a ayudarte. Pásate, adelante, ven. Eso es la iglesia, luz y sal. La iglesia ayuda, la iglesia bendice. Si no, ¿quién, hermanos? ¿A quién dejamos esto? ¿A las monjas? ¿A quién? ¿A los hippies humanistas, a los altruistas? ¿A quiénes, hermanos? Si no es la iglesia la que tiene el poder de la gloria de Dios y el evangelio para salvar y rescatar y ayudar. Tú eres encargado de esa obra. El Señor Jesús ayudando a un grupo de personas y los religiosos ¿qué hacen? Señalándolo como si estuviera mal. Y este grupo continúa vigente. ¿Predicas mucho o es que eres un proselitista, quieres seguidores? ¿Verdad? Si visitas iglesias en diferentes lugares, o este hermano o estos hermanos quieren ser pastores de todo el mundo, son herejes. Si das ayuda económica al otro, este hermano cree en la salvación por obras y por eso lo va a hacer. Si oras mucho, oras mucho. Si estudias mucho, pues estudias mucho y estás equivocado porque la letra mata. Si haces una cosa u otra, todo está mal para ellos. De ninguna manera los puedes satisfacer. Hermanos, muchos no creen que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 51, 17, ¿se acuerdan, hermanos? Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Mediten ese salmo, hermanos. Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Hermanos, cualquier aplicación de la ley del sábado que opere de una manera diferente al propósito de Dios es un problema muy serio, muy serio. Por eso este incidente con David, hermanos, era una defensa válida. ¿Por qué? Porque era un caso de necesidad, de alimentación. Probablemente sucedió en el día de reposo, nos dice el 1 de Samuel 21:6. ¿Por qué? Porque el día que cambiaban el pan era el día de reposo. Por lo tanto, probablemente David llegó con esa urgencia de comer en el día de reposo, así que el sacerdote le dio el pan sagrado. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahora un sacerdote en una iglesia, un pastor, da ese pan sagrado si todavía lo tuviéramos a alguien con hambre? ¿Cuántos no lo martirizan? Hay que huir del espíritu religioso y vivamos la libertad, hermanos. Se refería no solo a David, sino también a los seguidores. Por eso les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el segundo principio era, hermanos, aún más dramático, porque el Señor Jesús les dijo, hermanos, que Él es el Señor del día de reposo. Y el Señor del día de reposo no se ofendía por las acciones de sus discípulos, que el Señor del día de reposo quiere misericordia y no sacrificio. ¿Cómo se atreven a enseñarle al Señor? Decirle a Jesús lo que deben hacer o lo que no deben hacer. Hermanos, cuestionen siempre algo. Que tu iglesia o la iglesia a donde vayas algún día, si es que vas a otra iglesia, cuestiónalo todo con la palabra, pero también con el testimonio. ¿Se parecen al Señor Jesús? ¿Actúan como pecadores arrepentidos? ¿Están sirviendo al mundo de alguna u otra forma o están encerrados solamente en sus rituales, ellos solos, ellos mismos, dejando a los perdidos afuera? ¿Qué aman? ¿Ritualismo religioso o misericordia?
se contristan, se humillan, es importante valorarlo. Es importante valorarlo. Busca eso y sugiere a tus hijos que busquen eso. Si aquí no se encuentra, huye inmediatamente de aquí también. Huye de aquí. Porque pudiera ser que estemos confundidos. Así que el Señor da una lección maravillosa, hermanos, si este reclamo fue un reclamo directo a la deidad. Imagínate hombres reclamándole a la deidad. El Señor Jesús dijo que Él tenía autoridad para saber si sus discípulos estaban violando la ley del día de reposo, porque Él es el Señor ¿de qué? Del día de reposo. Claro que en la maravillosa misericordia del Señor, Él no se pone en su postura de Señor y los fulmina con el poder de su palabra. O con sus ojos de fuego los incinera de inmediato por atreverse a levantarse en contra de Él. O sus discípulos. Eso sucederá en el día postrero, hermanos. La venganza del Señor. Esa misericordia que Él aplicó al mundo con estos hombres que creían ser más santos que Él mismo. Imagina eso. ¡Wow, hermanos! Ese día se acabó. Sus ojos de fuego los consumirán. Y el poder de su palabra los fulminará. Para sufrir eternamente. Tal vez la palabra no es fulminar. Tal vez es aniquilar sin fulminarlos. Por toda la eternidad. Hermanos, el versículo 6 al 8, vemos que el Señor entra en la sinagoga y ve a un hombre con la mano seca. Va otro pedacito más de carbón para encender el fuego. Hasta ahorita hemos visto, pues recuerden hermanos, desde el capítulo 5, pues el hombre con el espíritu inmundo, veíamos en el 4, ¿verdad? Pero sana a la suegra de Pedro. Versículo 5, vemos capítulo 5, pesca milagrosa, sana al paralítico, le perdona los pecados, llama al publicano, tienen mucha alegría, los preguntan del ayuno, ¿por qué no ayuna? Porque el novio está ahí y es motivo de gozo, no de tristeza, el novio es Jesús. Después los discípulos recogen espigas, después les da una clase de teología diciéndoles, ¿ustedes no conocen lo que David hizo? No nos dice si ellos pensaban que David había pecado, o Ahimelech había pecado por darle el pan, pero no lo dijeron, sabían que no. Y ahora va a entrar a la sinagoga. Este es otro día de reposo, hermanos. Es decir, ya van 3 días de reposo que están persiguiéndolo al Señor. El fuego se está intensificando al grado de querer matarlo. ¿Saben, hermanos? Si Dios nos concede a ti y a mí crecer como iglesia y estar unidos como iglesia y ser útiles en la obra, llegará el momento que la gente querrá matarnos. A lo mejor no con cuchillo y pistola, pero sí con su boca, con sus malos deseos. Y tratarán, hermanos, de hablar cosas del pasado o cosas que tienes hoy, porque pues eso lo harán. De hecho, cometen idolatría. Si algún día tú ves en el hermano Alan o en mí o en el hermano Víctor pecados o defectos, pues es que tú estabas idolatrándonos, creíste que éramos perfectos y pues perfecto solo el Señor. Pero cuando estemos asemejándonos cada vez más a Cristo y nuestra iglesia sea funcional y cada uno de ustedes cumpla, hermanos, con el don que Dios le dio para la edificación de la iglesia, el crecimiento de la familia de Dios, la gente nos aborrecerá, nos acusarán. Así que no te extrañe cuando esto pase. Y obviamente cuando llegue este ataque, no digo que no dudes de que eres esa persona. No, sí recuerda que eres esa persona que ellos dicen, pero también recuerda que Cristo ya pagó por esos pecados que tú hiciste. Señor, toda la razón, todo lo que dicen tienen razón. Bueno, algunas cosas no, pero el 99% de lo que me atacan es cierto. Pero Señor, el 100% de mis pecados tú los pagaste en la cruz. Así que cuando ellos atacan, no te atacan a ti, atacan a Cristo como si le dijeran, pues no es cierto que tú pagaste por esos pecados. Y vaya que ese sí es un problema, porque Él dijo, consumado es. ¿Quién se atrevería a decirle, no, los pecados de ese tu hijo no los pagaste, Padre, no los cobraste a tu hijo? Debemos predicarnos el Evangelio cuando ataquen para perseverar. Hermanos, entonces dice que aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Está enseñando en la sinagoga, hermanos, porque Él es un judío, porque recuerda que permitían que otros hombres entraran, pero sobre todas las cosas porque estaba preparado que así fuera.
Y estaba allí un hombre que tenía una mano seca, la mano derecha. Imagina eso, es terrible, porque pues la derecha, hermanos, es la mano que nos permite hacer todo, para los derechos, obviamente, para los zurdos como Matías, la zurda. Y le acechaban los escribas. Esta palabra acechanza, hay acechanza con S y acechanza con C, ¿verdad, hermanos? Pero ambas es observar con atención y con cautela. Acechanza con S es más bien, hermanos, como el lobo está viendo a su presa, pero ambas tienen que ver justamente con estar observando a alguien con atención, y están observando. Ya tienen buenos argumentos de ataque, algunos ya han creído, es cierto. Sanó en día de reposo, oh, perdonó pecados, oh, caray, él dio espigas el sábado y las trabajaron. Ya hay mucho ataque, ¿no? Hay mucho ataque. Nos atacan así siempre, hermano. Y lo vi enojado un día. No, y hubieras visto un día que dijo. Y hubieras visto... Hay argumentos, los hay. Pero para el Señor no. Los escribas y los fariseos estaban ahí. ¿Y qué dice el texto? Para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Hermanos, Lucas está mostrando la resistencia creciente hacia el Señor Jesús. Es una resistencia horrible, es una resistencia, hermanos, malévola, porque a medida que Lucas está relatando la historia, está bien con eso, hermanos. Justamente, si ustedes recuerdan del versículo 1 al 5, los fariseos lanzan un ataque contra los discípulos, no tanto contra el Señor Jesús. Voy a repetirlo, pero es importante. Del versículo 6 al 11, hermanos, la atención de ellos está ahora concentrada en Jesús. Y en la sección, hermanos, que precede esto, no es completamente seguro si las autoridades religiosas habían llegado con el expreso propósito de sorprenderlo en una falta, pero tenemos que reconocer la posibilidad de que casualmente hayan encontrado en esta escena, hermanos, algo que en realidad creen que se ha hecho un delito. Es transgredir la regulación sabática. Sin embargo, hermanos, esta vez vienen con el objetivo de encontrar ahora motivos al Señor Jesús para acusarlo y matarlo. Están ya a ese grado, el deseo de matar. No sabemos qué sábado fue, si el siguiente, si otro dice otro sábado, no necesariamente es el siguiente, pero aquí está este día. Y ocurre, hermanos, que está presente este hombre que tiene una mano seca. No sabemos cuál es el detalle, solamente he visto un hombre así, algunos de ustedes lo recuerdan, que tiene una mano seca, inflada, ¿recuerda? Se llama Carlos, él está en una librería de una iglesia, y esta mano está paralizada, no le sirve. Tal vez, hermanos, era un problema en su músculo, no sé qué haya pasado, pero la mano está inservible, y no se nos dice en qué forma ocurre esto, y es completamente inútil especular qué es lo que le pasó, pero su mano está seca. Lo más importante, hermanos, es el hecho de que era la mano derecha. ¿Sabes, hermanos, que la mano derecha es útil para todo? Alguien sin mano derecha, hermanos, pues es difícil. Por ejemplo, los músicos, no sé, el que maneja la palanca de las velocidades, el que trabaja en la obra, la mano derecha. El evangelio, hermanos, según los hebreos, creo que no lo habían escuchado, pero es un evangelio apócrifo. No tengan miedo a los libros apócrifos. Explico. Los libros apócrifos no son del diablo. Los libros apócrifos son históricos, pero no de inspiración divina. Por lo tanto, sí podrías aprender algo de un libro apócrifo. No lo tomes como inspiración divina para que lo estés enseñando y pensando que alguien va a ser salvo por un libro apócrifo, pero hay historia y hay enseñanza ahí. Ese libro apócrifo del Evangelio según los hebreos, hermanos, dice que el hombre era un cantero que rogó al Señor que lo sanara para no tener que pasar la vida como un mendigo. Era un hombre que estaba en mucha necesidad, hermanos. Sea como fuera, lo importante es que se trata de un día de reposo. Y aunque podría haber una diferencia de opinión entre los discípulos que estaban ahí y los discípulos de Shammai. Shammai es uno de los maestros más importantes de ese tiempo, y los otros discípulos eran de Hillel. Los discípulos de Shammai interpretaban de forma más estricta, hermanos, la observancia sabática. La mayoría de los de Shammai eran los saduceos, que recuerden, niños, que los saduceos, si hubiese una revista hoy religiosa política, ellos estaban en la portada. Hombres ricos
religiosos, no creían en los ángeles, no creían en lo espiritual y eran un espíritu terrible. Hoy en día he visto a este tipo de discípulos de Shammai, cultos de adoración dominical sin una gota de gozo, hermanos. Todo tan estricto, tan meticulosamente religioso que yo no sé cómo hay gente sentada ahí disfrutando del día del Señor. Creo que es imposible. Los discípulos de Hillel que están ahí también tienen un punto de vista un poco más amplio. En su mayoría son los fariseos. Y ellos están ahí con una posición también rigurosa, pero más dispuestos. Son los que han aparecido más en las escenas en donde hay fariseos y escribas. Al menos están ahí sentados. Ahí sentados. Hermanos, todos ellos están aprobando una regla en común. Decían que solamente en casos en donde la vida de un hombre estuviera en peligro, se podía permitir sanarlo en el día de reposo. Por ejemplo, si una persona de pronto en el día de reposo estaba ahogándose y estaba muriendo, no había problema, hermanos. Tenían que ir a ayudarlo. Pero si era otro tipo de enfermedad que pudiera después arreglarse, se consideraba para ellos pecado, incumplimiento de la ley sabática hacerlo. Así que la pregunta es, ¿se va a atrever el Señor Jesús a oponerse a esta norma de los fariseos? Porque ellos consideran un principio básico. Si está muriendo, sí. Si no está muriendo, no. Ese hombre de la mano seca tal vez llevaba 20 años con la mano seca. Así que los escribas y los fariseos, ¿qué están haciendo? Observando los errores. Observando. ¿Te has sentido observado alguna vez en tu vida? Es terrible. Están observando qué haces, qué estás hablando, cómo estás diciendo. Y están muy de cerca y de forma muy insidiosa, hermanos. Y a estas alturas, por supuesto, ya se han convertido en sus enemigos. Ya no quieren aprender. Ellos lo odian, hermanos, lo odian. No tienen nada bueno que hablar de él, aunque él es el único bueno que ha pisado esta tierra. Es curioso, ¿no? No encontrar nada bueno en el único hombre perfectamente bueno. ¡Caray! Hermanos, es increíble. Según ellos lo están viendo. Y la pregunta también que surge es, ¿no se había justamente dejado claro, hermanos, quién perdonaba pecados? Número 1, Dios. Este hombre ha dicho que él puede perdonar pecados. Número 2, ¿qué no estaba prohibido según la tradición de los ancianos que alguien comiera y bebiera con publicanos y pecadores? Número 3, ¿no había transgredido previamente las reglas sabáticas que ellos honraban, dejando que los discípulos quitaran espigas y las pudieran comer el grano? Sí. Además, con toda seguridad, hermanos, este caso puede esperar. Y este iba a detonar justamente la guerra, como nos va a decir otro evangelio de esto. Así que, hermanos, no está en peligro la vida de ese hombre. No está en peligro, es un caso que puede esperar. Entonces ellos piensan, hermanos, que ahí está la oportunidad precisa para levantar una acusación contra Jesús. Si acaso Jesús se le ocurre sanarlo, vamos a aprenderlo. Ahora pongan atención en un detalle que puede pasar desapercibido, hermanos. Ellos ya saben que Jesús puede sanar. Y Él les dijo, ¿quieren que vean que yo soy el Hijo del Hombre? Lo voy a sanar. Así que ellos ya saben que es Jesús. Pero cuando un corazón endurecido por el pecado, hermanos, está en una condición como esta, aún con alguien con buen testimonio, lo ven como si fuera un demonio. Lo ven como si fuera un falso. Ellos ya no van a ver lo bueno, ellos ya no van a ver nada interesante. Número 2, ¿es malo sanarle a alguien un mal físico que le impide trabajar normalmente, hermanos, y proveer a su familia? Si alguno de nosotros tuviera el poder, hermanos, de sanar a una persona que está sufriendo de algún mal, no nos molestaríamos si decimos, hermanos, vamos a tomar un receso del sermón, en media hora volvemos y ponemos a sanar al hermano que está enfermo a lo mejor de un brazo o de una pierna. ¿Tendría que molestarnos eso, hermanos? Claro que no, pero su corazón estaba endurecido, muy endurecido. Así que ellos ya saben que Él es el Mesías, ya saben que puede sanar, pero ellos no quieren que se rompa su regla. Ese es el espíritu religioso, hermanos. Quiere levantar una acusación. Pero miren lo que dice el texto a continuación. Pero Él conocía sus pensamientos. Es maravilloso. Ojo, esto no me está confirmando que Jesús es Dios. Sabemos que lo es. Jesús es 100% hombre
y 100% Dios, ¿cierto? Los hermanos del seminario están estudiando Cristología. Aprovecho el paréntesis, felicidades, todos sacaron arriba de 95 su puntuación. Alabado sea el Señor por nuestros nuevos hermanos que estarán enseñando fielmente la palabra. Gloria a Dios. Pero, hermanos, ¿hay problema para entender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios? No. Si tú lees este texto y dice, pero Él conocía sus pensamientos, puedes tener un problema. Es decir, Él deja a un lado su deidad siendo Dios y vive su ministerio como hombre siendo Dios, y aquí de pronto adquiere nuevamente poder y fuerza su naturaleza divina. No. Dime una cosa, hermano. Él no dejó de ser Dios nunca, siempre es Dios, siempre es hombre, pero Él no se aferró a ser igual a Dios, ¿se acuerdan? Está actuando como hombre 100%, dependiendo del Padre en todo sentido y el Espíritu Santo. Pero ¿qué acaso tú no sabes cuando alguien está maquinando cosas contra de ti? A veces con la mirada. En ocasiones, hermanos, cuando estoy de buen humor y puedo confrontar a alguien sin pecado, llego y digo, algo pasa, hermano, ¿por qué traes esa mirada? Algo pasó. ¿Estás extraño, hermano? ¿Pecaste? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Jesús está viendo. Tú puedes conocer cuando alguien está murmurando de alguien o de ti. Puedes conocer sus pensamientos. Los ojos lo expresan, el rostro lo expresa. Él les dijo, hermanos, en su naturaleza humana, aunque es Dios, el Hijo dice, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Ellos están murmurando, hermanos, de esto que dije antes. Levántate y ponte aquí enfrente. Qué interesante. Levántate y ponte aquí enfrente. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó y se paró ahí. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Y cuando el Señor dice algo, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Levántate y ponte aquí. ¿Te acuerdas con Pedro? También lo que pasó, hermanos, que le dijo, mete la barca, ¿recuerdas? Y echa las redes. ¿Y qué hizo Pedro? Lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Él le dijo, maestro, ¿lo tendré que hacer otra vez? Sí, lo tenía que hacer. Así que ese hombre se levanta ahí, hermanos. Y qué maravilloso ver la obediencia de ese hombre, que también seguramente debió afectar a estos fariseos, hermanos. Porque estos hombres estaban esperando que el hombre no se levantara, porque si se levanta para ser sanado de su mano, mis amados hermanos, pues obviamente él va a ser participante de este pecado. Tú no puedes ser sanado de tu mal hoy. Tú no puedes ser sanado de tu mal hoy. Así que dice nuestro texto, él se levantó y se puso ahí. Imaginemos la escena, hermanos, en una sinagoga más o menos era un grupo así. Y había un lugar enfrente. El hombre probablemente enfermo estaba pues en un rincón. Algunos hermanos que están enfermos entre las iglesias, hermanos, de pronto se sienten mal en su vida. Tienen un poquito de problemas para aceptarse. A veces se aíslan, no hablan con la gente. Nadie los considera tal vez, hermanos, porque su propia condición los lleva a ser así. El Señor Jesús habla a ese hombre que probablemente no hablaba con muchos. Enfermedades que había en ese entonces, hermanos, en ocasiones se consideraban como maldiciones. Por lo tanto, ese hombre también era considerado tal vez como alguien de poco aprecio. Por algo se le ha de haber secado la mano. ¿Qué decías, Alan, de alguien si trataba mal a un pastor de broma? Se te va a secar la mano. Y eso lo usamos. Pégale a tu madre y verás cómo la mano se te va a secar. Hermanos, no sé cuál sea el sentir de este hombre, pero lo más seguro, hermanos, que ha vivido mucho tiempo de esa forma, y él va a recibir una misericordia maravillosa, hermanos, y él es llamado por el Señor Jesús. Esa mano paralizada, esa mano está ahí inservible, este hombre está en condición de miseria, y el Señor le dice, ponte de pie, y se pone en pie. ¿Qué lugar es el que estaba disponible para que el hombre pudiera estar de pie? Un lugar central, porque las sinagogas se acomodaban algo parecido, pero los lugares estaban así en cuadro. Entonces el hombre se paró en donde todos lo veían, todos lo podían ver. Qué nervio, ¿no, hermano? Tener algún
algún mal en tu cuerpo visible y que te pongan en medio. Ahora, qué nervio es en la sinagoga cuando las escrituras de los profetas y la ley están sobre todo y el culto tiene una tradición, pero el Señor Jesús es misericordioso y lo pone ahí. El Señor conoce los pensamientos de estos hombres. Estoy seguro que el Señor no está usando esto para contender, sino para mostrar. Y el Señor Jesús les insiste justamente a ellos que pongan atención al ponerlo al frente. Entonces el hombre está ahí. Todos lo pueden ver, hermanos. ¿Y sabes qué me dice esto? Que el Señor Jesús, hermanos, quiere que sus milagros sean hechos abiertamente. Que sus milagros puedan verse, de modo que toda sospecha de engaño o de truco quede excluido. Hoy en día, por ejemplo, sabemos, no sé quién de ustedes estuvo en alguna congregación en donde apagaban las luces. Y una vez apagadas, pues estaba esa banda de rock que tocaba muy bien. Entonces, como tocaba muy bien, pues la carne sentía bonito. Y entonces empezaban a llorar. Hay un joven, otro hombre ahí de rodillas. Y de pronto alguien llegaba y, miren, tengo polvo en mis manos, dorado. Porque demoníacamente alguien roció el polvo arriba, hermanos, en la ventilación o lo aventó. Porque hay mentira en todo eso. Y ellos lloraban, nadie podía ver, todo era en lo oculto, todo era oscuro. Mira las piernas, cómo se estira la pierna, y no se estiraba. El hombre continuaba cojeando un poco, pero ellos hacían creer que en realidad lo estiraban. Miren, este hombre tenía cáncer y ya no tiene. Dice que el tumor ya no está. Pues nadie puede ver si el tumor está o no. Pero al Señor Jesús le gusta hacer todo público, visible. No hay nada escondido, no hay que apagar la luz. Hermanos, no hace acciones en lo oculto, ni en nuestro perdón. Porque dice la Escritura, así como Moisés puso en lo alto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto ahí en lo alto, hermanos, para que lo veamos. Nada en lo oculto. Por eso Él resucitó y se apareció a más de 500 personas, porque no es en lo oculto. No es decir, bueno, dicen que resucitó. De ninguna manera fue tan real que a un enemigo suyo se convirtieron al cristianismo y murieron por Él. Fue tan real que a un soldado romanos dejaron el romanismo y a Herodes como Dios, a el emperador como Dios y sirvieron a Cristo hasta el martirio. Hermanos, fue tan visible que aún nosotros vivimos en el año 2023 después de Él. No hay nada oculto. El Señor Jesús, hermanos, se presenta ahí y sin ningún botón escondido ni luces apagadas, hermanos, hizo este milagro y delante de los presentes. El versículo 9 dice, entonces Jesús le dijo, os estoy preguntando, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer daño, salvar la vida o destruirlas? Les pregunta a ellos, ¿es algo malo hacer esto? Entonces miró a todos ellos y le dijo al hombre, extiende la mano, y lo hizo y la mano le fue restaurada. Delante de todos. Nadie podía dudar. Hermanos, esta mano paralizada también habla de la incapacidad del hombre para hacer algo. La mano paralizada espiritual es tu incapacidad para ser salvo. Tu incapacidad para ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Estás incapacitado. Haz buenas obras, no sirven. Rezas o oras mucho, no sirve tampoco. Das ofrendas muy grandes, no sirve tampoco. No sirve. Ayudas a los ancianos y a los niños en calle, no sirve tampoco. Estás incapacitado como esa mano estaba incapacitada. Pero si tú delante del Señor confías en Él y le dices, sáname por favor esta parálisis que me hace completamente incapaz de ser salvado, sáname, el Señor te salva. Te salva. Si estás avergonzado como este hombre con su mano paralizada e inservible, este hombre también lo oprimía el que no tenía dinero, una persona sin dinero, con una mano paralizada, no le queda nada más que mendigar. Si espiritualmente te sientes así muy pecador, has huido mucho, has escuchado, has sido rebelde, has sido necio, escuchas una y otra vez, tu vida no tiene sentido, por favor, el Señor te dice, ponte ahí enfrente, como yo te conozco al desnudo, pídeme ayuda y yo te sano, yo te salvo. Te salva. Él lo hizo, hermanos, y la mano le fue restaurada. Tú lo haces y tu corazón será nuevo también. Y la pregunta es muy razonable y muy pertinente, hermanos. ¿No eran los fariseos y los escribas
los mismísimos que siempre estaban pretendiendo saber ellos lo que era permitido y lícito y por lo tanto que era correcto. Hermanos, que den ellos su experta opinión entonces. ¿Es bueno o es malo sanar a alguien en día de reposo? ¿Es bueno o malo hacer daño o hacer bien o hacer daño? ¿Es bueno salvar la vida o destruirla? Díganme ustedes, ¿qué es lo bueno? Den su experta opinión entonces. La respuesta a la pregunta de Cristo era tan obvia, hermanos, que un niño puede contestarla. Mira, le preguntamos aquí a un niño, ¿qué es bueno? ¿Salvar a alguien en el día del Señor o dejarlo morir? Imagínate esos hombres, díganme si es un delito hacer esto. Díganme si es un delito. Hermanos, ¿es un delito predicar el Evangelio todos los días en las calles a quien puedas? Para alguien sí es delito, predicas demasiado. Es delito hacer obra de misericordia y tratar de ayudar a niños que no conocen del amor, que han sido abusados, que han sido abandonados, que no conocen misericordia, no conocen el abrazo de un papá, de una mamá. ¿Es malo, hermanos, hacerlo? Para personas sí es malo. Para personas sí es malo. Es malo, mis amados hermanos, pensar en darles a Cristo a nuestros niños y aún hacer hasta lo imposible porque ellos vivan una vida cristiana aún cuando no son cristianos. No es malo, es lo que tenemos que hacer. Es malo reunirnos aquí varios días de la semana para orar, para cantar, para ayudarnos, para apoyarnos, para bendecirnos. No, hermanos, no, absolutamente no. Así que su experta opinión, hermanos, quedó obsoleta. La respuesta a la pregunta del Señor Jesucristo era tan obvia, hermanos, que cualquiera entendía. Cualquiera lo entendía. Dice Lucas 6:33, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo, hacer el bien. Aún a los enemigos, ¿te das cuenta? Aún a los enemigos. Antes bien, amen a sus enemigos, versículo 35, hagan el bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, lo dice el Señor. Presta, da y no esperes. Tu recompensa es grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y para los perversos, como tú y como yo. Hermanos, miren 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. O a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Alabanza a los que hacen el bien. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Versículo 20, hermanos. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan? Pero ¿qué tal cuando haces lo bueno y sufres por ello y lo soportas con paciencia? Esto haya gracia de Dios. Tercera de Juan, capítulo 11, versículo 11, perdón. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que cualquier día ordinario de la semana, hermanos, ¿no sería correcto hacer el bien en el día de reposo? Hasta hoy mismo. Hoy hablé con los niños y les dije, ¿cómo podrían guardar el mandamiento hoy, el cuarto mandamiento? Guardamos con gracia. Porque si lo vemos de forma rigurosa y estricta, pues vamos al espíritu religioso de no hacer nada, no voltear, no comer, no hacer. Recuerda que no puedes caminar mucho, recuerda que no podemos hacer aquí, recuerden que no podemos comer, recuerden que no podemos hoy barrer después porque es trabajar. ¡Qué locura, caray! Estamos en la libertad del Señor para hacer el bien todo el tiempo, hermanos. Yo les decía, inviten a sus papás, digan, papá, pues si no vamos a hacer nada, vamos a hacernos tratados. ¿Por qué no vaciamos nuestro closet de la ropa que no usamos y vamos y vestimos a alguna gente que no tenga ropa? Papá, ¿por qué no hacemos unos lunches, unos sándwiches y vamos y repartimos a toda la gente que está pidiendo en la calle? Papá, está haciendo un calorón y he visto niños y gente que está aquí afuera en las avenidas descalzos pidiendo una moneda. Que son mentirosos, son flojos. A mí no me importa, yo no quiero estar descalzo bajo el calor, así que les puedo ayudar. No es que es día del Señor. Por eso, mis amados hermanos, hacer el bien, bendecir, ayudar a los demás. Esto es menester para todos nosotros, mis amados hermanos.
¿No sería correcto, hermanos, meditar en esto justamente y examinar si no hemos caído en un espíritu religioso y guardamos el día de una manera equivocada? Hermanos, además, el Antiguo Testamento, hermanos, no era exactamente lo que enseñaba a hacer el bien, tanto hacia Dios, amarle, servirle, deleitarse en Él, como hacia los hombres. ¿Qué decía el Antiguo Testamento, hermanos? Librarlo de la esclavitud, darle de comer, vestirlo. ¿Qué no justamente enseñamos el ayuno, Isaías 58? ¿Cuál es el ayuno que yo les enseñé? Sino que hagan todo esto bueno. ¿Cuál es la obra que el Señor hizo en su día, en Isaías 61? Traer libertad, ayudar, bendecir. Y esto, hermanos, en un contexto bíblico del Antiguo Testamento. Qué extraño que estos críticos, hermanos, no hayan recordado la clara y definida enseñanza del profeta Isaías, como te menciono ahora. Así que bueno, hermanos, el Señor había enseñado a Israel que usase el día de reposo para el propósito mismo que el Señor Jesús ahora lo está usando con nosotros. Piensen en esto. ¿Cómo está usando el Señor Jesús este día para nosotros? Es su día, ¿verdad, hermanos? Pero ¿quién es bendecido? ¿Quién es ayudado? ¿Quién recibe misericordia, hermanos? Nosotros. ¿Qué hay de los que están allá? ¿Qué hay de los enfermos? Le dije a los niños, ¿por qué hoy día domingo no se prepara algo y se va a orar por la gente que está con sus familiares dentro, ahí para morir, sin esperanza y sin Dios? Sin esperanza y sin Dios. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo sí. Si tú te acuerdas cómo era vivir sin Cristo en tu vida. Cómo era dormir sin Él con problemas. Cómo era experimentar tu diario vivir sin tener la esperanza de que el Señor es tu ayudador. Cómo era vivir sin iglesia, mis amados hermanos. Así viven los que están allá afuera, con su mano seca. Así que tenemos que meditar en esta porción, hermanos. No puedo ir más allá del versículo 10. Dejaré el 11, hermanos, para después. Solamente, qué maravillosa, la cura fue instantánea y fue completa. El primero de Reyes, capítulo 13, versículo 6 dice: el rey respondió al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios, justamente, hermanos, suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. De modo, hermanos, que hoy vemos que este misterio del amor del Señor, que es escondido para los sabios y entendidos, para el religioso, nos muestra, hermanos, aún más gozo en la salvación, gozo en la sanidad, gozo, mis amados, en la comunión, gozo en cantar, gozo en disfrutar unos de otros, gozo en saber que ninguna cosa que hoy te atormenta durará para siempre, gozo en saber que a pesar de que somos pecadores y algunos de ustedes van a sufrir mucho, todo eso terminará. Y habrá plenitud de alegría por siempre, por la eternidad. ¡Qué alegría, mis amados hermanos! Es vivir en Cristo. Otros tienen que también conocer del Señor, hermanos. El Salvador había concentrado su mente en la dificultad de este pobre hombre, hermanos. El resto estaba tratando de ver que él hiciera algo bueno para atacarlo, ¿te das cuenta? Y por medio de su poder y por medio de la compasión de Cristo, él quiso realizar esa cura. Y esto no en un rincón oscuro, sino ante la vista de todos los presentes. Y como en la ocasión pasada, cuando llegó este hermano y algunos de ustedes se pararon y abrazaron, eso es visible, eso es maravilloso, hermanos. Vemos de la misericordia que el Señor ha dado, hermanos. El versículo 11 dice: ellos, estos que han atacado al Señor, estos murmuradores, estos que se quejan, obviamente si les preguntas, si ustedes son el pueblo de Dios, ¿qué dicen? Pero aprende las características de los falsos cristianos o los cristianos endurecidos que hay entre el pueblo de Dios. Ellos, sin embargo, se llenaron de insensato furor y comenzaron a discutir entre ellos qué podrían hacerle a Jesús. Ellos se van a llenar de coraje cuando vean que perseveras, cuando vean que servimos, cuando nos vean en hospitales
cuando nos vean en cárceles, cuando nos vean con niños, cuando nos vean cantando, cuando nos vean orando, se van a encender en furor y van a ver qué pueden hacer mal en contra de nosotros. Y si el Señor nos concede ese privilegio, bienaventurados serán. Así que gloria a Dios, mis amados hermanos, actuemos como hijos amados de nuestro Dios. Oremos a Él, hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, y la oportunidad que nos concedes para poder meditarla y gozarla, disfrutarla, Señor, y aprenderla. Padre, líbranos del espíritu religioso, líbranos del espíritu, Señor amado, de la amargura, del dolor, de la insatisfacción, de la queja, de la falta de libertad, Señor, y de la falta, Señor, de comprender que estar en ti es estar en libertad, Señor. Libertad también para no vivir en el pecado, Señor, en la amargura, en el dolor. Gracias, Padre Santo, porque cuando nos convocas a reunirnos y están entre nosotros gente que no ha creído, tú también te enfocas en ellos, no únicamente nosotros. Aún vemos en esta porción, Señor, que dejaste a un lado, Señor, lo que el ritual demandaba de ese día y diste bendición a este hombre de la mano seca. Seguramente el testimonio de este hombre también fue maravilloso, así como lo hizo Leví. ¿Qué hay del nuestro, Señor? ¿Qué hay del nuestro, Señor? De algunos entre nosotros, Señor, que estábamos perdidos en delitos y pecados. Y tú nos rescataste no únicamente, Señor, en nuestra mano seca, sino en nuestro corazón duro, Señor. Que produjo tanto daño, Señor. Que hizo tanto mal, Señor, que te ofendió tanto, Señor. Y tú, el Señor de la ley, el Señor del día de reposo, el Señor del universo, se compadeció. Que no únicamente nos perdonó, sino pagó con su cuerpo en la cruz. Que tanta misericordia nos mostraste como para que nosotros no mostremos misericordia con el perdido, Señor. No permitas, Señor, que a causa de los fariseos, los legalistas, los quejumbrosos, los que señalan, los que atacan, los que ven todo lo malo que hay en nosotros, nos detengamos. Nada, Señor, que nuestra vida se desgaste anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que podamos con alegría, Señor, con gozo anunciar a los perdidos: vengan a Cristo, vengan a cenar con Él, aún hay un lugar, Señor. Hay tanto dolor y tanta tristeza a causa del pecado, Señor, por la falta de comunión contigo, y nosotros somos portadores de tu gloria, portadores de tu evangelio, Señor. Oh, mi Dios, líbranos del espíritu religioso y perezoso. Y úsanos para la gloria y alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, Señor. No queremos llegar al cielo y no ver ahí a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a la gente que nos ha amado. Queremos llegar ahí y ver a nuestros hijos, Señor, a nuestros amigos, aún aquellos que lo eran y ya no lo son. A los padres, a los esposos, Señor, pero úsanos, Señor, con misericordia y amor y soportar y aún dar, Señor, cuando nadie da, Señor, y obrar cuando todo está en contra. Te lo imploro, Señor, úsanos para tu gloria, sin, Señor, reservas, sin condiciones, pues la vida corre, el tiempo se acaba, el día está cerca. Gracias por mostrarnos cómo debemos vivir, cómo tenemos, Señor, que actuar. Guarda nuestra boca murmuradora, guarda nuestro corazón que no suma, que no edifica. Repréndenos, Señor, cuando, como estos hombres religiosos, nos encendamos, Señor, de furor y comenzamos a discutir contra aquellos que hacen el bien. Líbranos de esto y ayúdanos a soportar el oprobio, las acusaciones, las injurias, Señor, cualquier cosa que se levante, pero que todo sea por la justicia. Ayuda a esta iglesia y ayúdame a mí, Señor, y ayuda a todos mis hermanos que han de enseñar.
Líbranos, Señor. Y envía más de tu gloria, Señor, y de tu amor para dar. Y todos los que estábamos tan perdidos, que fuimos encontrados, no olvidemos de dónde fuimos sacados, Señor, para así usar nuestros tiempos, recursos y dones para llevar a otros a ti, Señor. Danos lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor. Pues queremos vivir el cristianismo bíblico, Señor, no como los hombres lo han forjado hoy, sino como Cristo mismo nos lo enseñó, Señor. Gracias por tu bondad para con nosotros. En Cristo Jesús, Señor, oramos pidiendo ayuda. Y si hay dolor en mis hermanos, tribulación o afán, que recuerden, Señor, que todo ayuda bien. Se levanten y en base a sus malas experiencias ellos puedan ser útiles a tu obra para con otros. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, matrimonios con matrimonios, jóvenes con jóvenes, perdidos como yo con otros perdidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.